Buena noche, la santa noche a todo tata, a toda yaya, a todo engueyo, de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video vamos a ver qué significa tata en Kisi Malongo. Primero vamos a ver qué es malongo. Posiblemente malongo, si hacemos uso de las etimologías, y juntamos posiblemente la palabra sea una palabra unida de dos raíces, significa alguna cosa que ni tiene que ver con el tema. Pero la definición tradicional que, que se le atribuye a la palabra malongo es naturaleza. Eso significa malongo. Entonces, ¿qué significa Enkisi? Igual, Enkisi tiene muchos significados, pero tradicionalmente, ¿qué es un Enkisi? Dentro de nuestras creencias afrocubanas, un Enkisi es un espíritu, es un misterio, es una deidad, es un oricha, es un empungo, eso es un Enkisi. Por ejemplo, cuando un tata fundamenta un makuto, a partir de ese momento ese makuto se convierte en un enkisi. ¿Por qué? Porque hay un espíritu ahí, el cual se programó para algo o el cual se le dio indicaciones precisas para algo. Entonces hay un espíritu, hay un misterio. ¿Por qué se le dice misterio? Porque es algo que no comprendemos y que posiblemente nunca lo vayamos a comprender. Y esta palabra de misterio la usan los africanos, por cierto, ¿eh? Por eso el sacerdote vudú a los loas, a sus deidades, les llaman misterios. Por eso muchos quimbiceros usamos también esa palabra. Cuando nos referimos a Sarabanda decimos el misterio Sarabanda o a Siete Rayo el misterio Siete Rayo o a cualquier deidad le llamamos misterio. Entonces, teniendo claro este asunto, que Malongo tradicionalmente se le atribuye que significa naturaleza. O sea, todo lo que es natural, pues, ¿no? Árboles, plantas, aguas, ríos, mares, montañas, animales, eh, el mismo ser humano, o sea, todo lo que es naturaleza, todo lo que tiene vida propiamente en este mundo. Eso es Malongo. Y en Kisi, pues en Kisi es espíritu, misterio, deidad, empungo, oricha. Y pues Tata significa padre, o sea, tradicionalmente significa padre. Tal vez si nos vamos estrictamente a las etimologías de esas palabras, posiblemente signifiquen otra cosa, pero tradicionalmente dentro de nuestras reglas, pues se conocen de esta forma. Entonces, ¿qué significa Tata en Kisi Malongo? Aquí les voy a compartir un secreto que va a hacer que muchos se rasguen las vestiduras. Mucha gente de poco cerebro, de mente cerrada, este, se va a rasgar las vestiduras y va a decir, crucificadle, crucificadle, ha blasfemado. Tatenkisi Malongo significa padre de los misterios de la naturaleza. Eso es lo que significa, ¿sí? Y en eso se convierte todo aquel hombre o mujer que pasa a la ceremonia de Enquimba y es rayado como tata o como yaya. Yaya significa madre. Posiblemente en el sentido estricto de las raíces etimológicas significan otra cosa, pero por tradición, yaya significa madre y tata significa padre.
Y Yayanquisimmalongo significa madre de los espíritus de la naturaleza, o madre de los misterios de la naturaleza, o madre de las deidades de la naturaleza. Y lo mismo sucede con la palabra Tata. Tata en Quisimalongo significa padre de los espíritus de la naturaleza, padre de las deidades de la naturaleza, padre de los misterios de la naturaleza. Eso es lo que significa Tata en Quisimalongo. Y ahí está el secreto por qué muchos tatas y muchas yayas no tienen poder y autoridad sobre espíritus, porque ni siquiera han comprendido esa parte, ni siquiera han comprendido o asimilado el poder que tienen, ¿sí? Entonces, Dios puso al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer como corona de la creación. Aquí, en toda la naturaleza, el que domina o el que debería de dominar es el hombre. Por eso de toda la creación, Dios dotó al ser humano con, haz de cuenta que lo hizo como doble ente, porque somos un espíritu, pero también somos materia. Y la diferencia incluso hasta de un empungo, es un espíritu, no tiene materia. O la diferencia de cualquier otro espíritu, por ejemplo, cuál les gusta el que sea, pues es un espíritu, no tiene materia. Y el hombre tiene esa, ¿cómo les diré? Esa bendición o esa preferencia de parte de Dios, de Nzambi, que nos dotó de un ser con una doble entidad. O sea, somos espíritus, pero al mismo tiempo somos materia. Entonces, por más que ciertos espíritus de la naturaleza o ciertos espíritus del inframundo, cuando son liberados a través de rituales satánicos o por gente que anda jugándole al brujo, o cuando hacen sesiones con la Ouija, liberan espíritus del inframundo, por muy fuertes que sean, cuando se enfrentan a un tata o a una yaya que ha tomado ese poder que Dios le ha dado, esos espíritus tienen que obedecer y se tienen que ir a donde los mande el tata o la yaya. Porque el tata y la yaya es delante de Nzambi, padre de los espíritus de la naturaleza, padre de los misterios de la naturaleza, padre de las deidades de la naturaleza. Eso es lo que significa Tata en Quisimalongo y Yaya en Quisimalongo. Ahora les voy a compartir algo también. Algo rapidísimo porque andamos trabajando y me vine, ¿cómo les diré? Ya tenía rato que no hacía un video y dije, voy a hacerles un video y ahorita andamos aquí todos, apurados, pero no quise que se me fuera este mensaje que mis espíritus guías tienen para ustedes. Por ejemplo, los santeros son babalocha y las mujeres son iyalochas, ¿no? ¿Qué significa babalocha? Viene de las dos primeras palabras, dicen babá, o sea, padre. Y yalocha, la palabra iya significa madre. Entonces, ¿qué significa babalocha y yalocha? Babalocha significa padre de los ochas, o sea, de los orichas, de los espíritus, de los misterios. Y yalocha significa madre de los espíritus, de los misterios, de los orichas. Eso significa el grado del santero. Ahora, ¿qué significa la palabra babalao? Si se dan cuenta, también tiene baba. El africano lo pronuncia con doble acento en las dos A, baba. Significa padre y de los misterios. Pero el mismo babalao, hay babalaos que ni ellos mismos entienden ese punto y creen que son padres de los misterios, pero así como el misterio de la Atlántida, el misterio de las pirámides,
como de un secreto, por decirlo así, o incluso hasta se atreven a decir que son padre de los secretos, pero no, o sea, son padre, su grado significa padre de los misterios, pero se refiere a los espíritus, padre de los espíritus, padre de las deidades, padre de los orichas, padre de, ¿sí me explico? O sea, es un grado que los mismos orichas y los mismos empungos reconocen, ¿sí? No es que como nos consagremos, tampoco me malinterpreten, no crean que tampoco es así de que me hago tata, me hago yaya, me hago santero, santero, babalao y voy a mandar a un empungo o a un oricha, no. Aquí viene algo muy importante también. En pocas palabras, cuando tú te inicias como tata, como yaya, como santero o babalao, tú te estás colocando al nivel de un oricha o de un empungo. A ese grado te elevas cuando te consagran o te consagran como tata, como yaya, como santero, como babalao. A ese grado. Dios te pone en esa posición al mismo nivel de un oricha, de un empungo, de un misterio poderoso. Afortunadamente o desafortunadamente, algunos tatas y yayas no alcanzan a comprender ese punto, para bien de la humanidad, porque si no, ocurrirían muchas cosas terribles. Porque no todas las personas son éticas. Imagínese que el mentiroso, el embustero, ese tata que tiene miles de seguidores, ese tata que dice que rayó a 7,000 personas, ese tata que hizo 5,000 ahí, santos en 2 años, imagínate que de repente de verdad tomara ese poder que Dios da, que en San da, y acabaría con el mundo. Si así, en base a la mentira, al engaño, tienen muchos seguidores, tienen una buena vida, pues ahora imagínense que en verdad tuvieran ese poder que en Zambi pone a nuestra disposición. Sería algo terrible. Pero bueno, entonces recalco, no me vayan a malinterpretar, no somos, hablando de los tatas, no somos como superiores a los empungos, no, Dios nos pone al mismo nivel del empungo. Pero sobre los demás espíritus inferiores que están en esa cadena de mando. ¿Sí? Por eso es que cuando nos traen una persona que trae un muerto oscuro o un demonio, esos casos de cuando a la gente los diagnostican como esquizofrenia, con múltiples personalidades, porque hay muchos espíritus en ellos, nosotros los quimbiceros hacemos nuestros rituales, nuestras ensadas antiguas, nuestros rezos, nuestros cantos, y ese espíritu se va. Pero ¿por qué creen que se va? Se va porque él quiere, no, se va porque el tata le ordena que se tiene que ir, ¿sí? O el tata ordena a espíritus más poderosos que tomen a esa entidad que está molestando a esa persona y lo sacan a la chingada. Entonces, eso es lo que significa. No quiero hacer muy largo este video y no quiero enredarme yo en mis propias palabras. Aquí le vamos a parar. Tata en Kisimalongo significa padre de los misterios, padre de los espíritus de la naturaleza, padre de las deidades de la naturaleza, padre de los espíritus de la naturaleza. Y lo mismo significa la palabra Yayan Kisimalongo. El santero de la santera, que son Babalocha y Yalocha, significan padre de los ochas. El Babalao significa padre de los misterios, pero no se refiere a un secreto, se refiere a espíritus poderosos. Recuerden que en el vudú a los loas se les dice misterios, o a los espíritus se les dice misterios. ¿Por qué? ¿Por qué se les dice a los espíritus misterios? Porque pues son un misterio. O sea, no sabemos, nosotros como seres humanos
No sabemos cómo se alimenta nuestro ser interior y nuestro ser, nuestra materia, pues tiene que comer 3 veces al día, porque si no nos morimos. Pero hablando de una deidad, ¿cómo vive? O sea, ese es el detalle, es un misterio. ¿Por qué atraviesan las paredes? ¿Por qué no están sujetos a las leyes de la naturaleza, de la física? ¿Por qué se pueden trasladar a grandes distancias, a altas velocidades? ¿Por qué pueden estar al mismo tiempo en dos lugares? ¿Por qué atraviesan paredes? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Por eso es que se le llama misterio. Y bueno, me despido como siempre, deseándoles que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.